Gracias por este ratito, muy gentil. Y Eduardo Jerome, que es Jerome, ¿no? Jerome, francés, naturalmente, abogado penalista y demás. ¿Qué quería hablar con ustedes? ¿No les parece sintomático que sean ustedes un colectivo, justicia, desde la usina de justicia, que pregonen la marcha con un eslogan que es para que a vos no te pase, vinculado a la seguridad y al mismo tiempo atado a la justicia, por la especie de puerta giratoria de la cual siempre hablamos, por esa ineficacia en la administración de justicia que es tan importante al momento de poner límites a los desbordes en una sociedad para que se respeten los contratos sociales? ¿No es sintomático y demostrativo ya per se la consigna? Sí, te hago primero una aclaración simple, que es que somos todas víctimas particulares, no es usina, o sea, participa Madres del Dolor, participa Cromañón, 11 femicidios, o sea, es la primera vez que nos unimos tantas víctimas en una convocatoria. Bien. Es una lucha que viene hace años y claramente es una visualización que queremos hacer para los legisladores y principalmente para la justicia, que es la que sentimos que nos invisibiliza todo el tiempo. Cuando decís que nos invisibiliza todo el tiempo, lo que vos encontrás es que la justicia no está pudiendo zanjar las diferencias sociales. Yo lo que siento es que la justicia se confunde mucho el garantismo con el abolicionismo. Creo que tenemos una justicia mayormente abolicionista, no puedo generalizar porque hay gente que es diferente y que piensa diferente, pero sí es una justicia que todo el tiempo está buscando de qué manera justificar al delincuente mediante esta deuda social que tenemos con él. De esta manera dando un mensaje muy peligroso que es vos sos un pobre tipo y te estamos avalando a matar. O sea, yo te debo educación, te debo trabajo y lo único que te devuelvo es libertad para matar. El abolicionismo es no creer en las penas deben existir, nada te avala a matar, ningún tipo de vida te avala a matar. Doctor, ¿cree que está un poco trastocado el mundo del derecho? No, el mundo del derecho no está trastocado. Lo que a veces pasa es que trastocan la ley quienes la aplican. ¿Por qué le digo esto? Porque lo que decía Carolina lo voy a traducir a un lenguaje jurídico y es esto. Las leyes están y las leyes están para ser aplicadas. Ahora, cuando el que aplica la ley, que es el juez, empieza a buscar la quinta pata del gato, empieza a buscar una razón que lo habilite a hacer algo que la ley no habilita, pero que la interpretación es muy amplia. Cuando se interpreta una ley, ¿qué es la ley? Nos decían siempre, dicen, la ley es lo que los jueces dicen que es. Entonces, realmente, si los jueces encuentran que una persona que se detiene puede salir en libertad de inmediato, y puede salir en libertad, ¿por qué? Porque no va a obstruir la acción de la justicia, porque no se va a fugar. Ahora, ¿quién determina eso? ¿Hay algún estudio previo que hagamos para ver si este hombre no se va a escapar? No hay ningún estudio. Se hace en forma automática. Por ejemplo, se dice, bueno, cuando lo detuvieron no se quiso escapar. No, ¿cómo se va a querer escapar si la policía cayó y lo detuvo en el momento o cuando lo encontraron no tenía posibilidad de escaparse? Pero ¿sabemos esa persona qué arraigo tiene, dónde vive, cuáles son sus deberes con la familia, si tiene alguna posibilidad de ejercer algún tipo de actividad, etcétera? No. ¿Sabemos, hay algún estudio para ver si esa persona va a ser peligrosa cuando salga? Tampoco. Y acá es interesante acotar esto, que para estas corrientes, yo diría que no son novedosas, sino que son antiguas, porque dejaron de ser novedosas. ¿Cuándo dejaron de ser novedosas? Cuando la aplicación de ellos llegó a estos resultados paupérrimos, pésimos, en los cuales todos estamos con temor, todos estamos con el miedo de que nos asalten, de que nos maten. Entonces, el resultado de esas políticas es nefasto. Bueno, quiere decir entonces que si nosotros nos atenemos a eso, quiere decir que, como le decía, que estas salidas en libertad son contra la ley, porque la ley no puede amparar que se deje en libertad una persona que va a ser un azote social de inmediato. No, la ley está hablando de un criterio, como siempre se habló de peligrosidad, que ahora se lo deja de lado, porque resulta que
Hablar de peligrosidad es estigmatizar al individuo. ¿Cómo estigmatizarlo? Si nosotros no podemos estar de la misma forma frente a un individuo que es peligroso porque ha delinquido. Bueno, a ver, doctor, pensemos que en la provincia de Buenos Aires estamos pensando en una reforma para que la víctima tenga el derecho a tener un abogado oficial. Sí, en base a lo que decía el doctor Jerome, también hay una institución muy importante que hoy no está funcionando, que es el Patronato de Liberados. No. Porque se supone que ese que tiene que vigilar y velar. Claro, se supone. ¿Por qué hacen aquellos que tienen excarcelaciones? La garantía institucional, que es esto de la puerta giratoria, implica que vos puedas esperar la condena en libertad, pero bajo un control, que es del Patronato de Liberados. Y una vez que sos liberado, lo mismo. Acá la prisión domiciliaria es libertad, la libertad condicional es libertad, o sea, no hay nadie que controle. Y reponerme psicológicamente y tener las fuerzas para empezar fue después del juicio. Cuando me di cuenta que no hay, o sea, yo pasé 2 años leyendo el expediente, esperando ansiosamente ese juicio, y cuando termina el juicio uno se da cuenta que no es tan reparador como uno pensó, y que hay que trabajar en la prevención, porque la vida es un antes y un después. Y todas las víctimas, digo lo mismo, cada día deseamos la vida tal cual era antes de lo que nos pasó. Es algo que exactamente nunca va a volver a ocurrir. Algo que exactamente nunca va a volver a ocurrir. Y el tema de la víctima, Paulino, es un tema fundamental, porque hasta ahora nosotros hemos visto que la justicia ponía el eje pura y exclusivamente el delincuente, y nadie está diciendo que eso no deba ser correcto, porque las garantías que debe tener un delincuente son las garantías constitucionales de la defensa en juicio, del debido proceso, de proponer sus pruebas, de que se las hagan, etcétera. Pero eso es garantismo, eso es garantismo. Garantismo no puede ser el hecho de que salgan en libertad mucho tiempo antes del que correspondería, de que no se cumplan las condenas, de que, ¿por qué? Porque las penas tienen una función doble. La pena es una función respecto del individuo para lograr que se resocialice y se le impone un castigo por un hecho social negativo que cometió. Pero por otro lado, la pena se dirige a la sociedad. Sí, es demostrativo de que si alguien hace mal las cosas, va a tener una condena, no que va a dar lo mismo comportarse bien que comportarse mal. Porque si no, la ley es letra muerta, es papel escrito. Tal cual. ¿Y sabes a dónde llega? Lleva a la impunidad. Porque entonces la sociedad tiene una idea de impunidad, y eso ¿a qué apunta? Al descreimiento que hay en la justicia. Hoy en día, la justicia, como toda institución en la opinión pública, tiene un muy bajo nivel de aceptación y de aprobación. Entonces, ¿por qué sucede esto? Bueno, por fallos como lo que estamos hablando, porque la sociedad se siente indefensa. Mire, la Corte ayer produjo en una acordada una cuestión que me parece no menor, que no podemos pasarlo por alto. Le pide al Consejo de la Magistratura que obre como corresponde y como debe hacerlo, nombrando los jueces para los juzgados que hoy tenemos vacantes. Yo preparé una placa porque pregunté cuántos son los jueces vacantes o los juzgados vacantes en la Argentina. Bueno, observen la cifra, la estadística. Sobre 977 sedes judiciales, 256 vacantes. O sea, hay 256 lugares en donde los está subrogando otro juez que ya tiene una enorme parva de cuestiones a resolver, de las más diversas, y a las cuales se agrega todo el trabajo de otro juzgado, porque no hay un juez nombrado por concurso, por oposición, por el mecanismo que corresponde, haciendo lo que tiene que hacer. Fíjense cuáles son los más afectados: los tribunales orales, los juzgados laborales, los juzgados de instrucción, los que instruyen en una causa penal. No tienen jueces algunos. Entonces imagínense, uno es víctima de un delito, ¿y quién lo va a tramitar? Un juzgado subrogante. ¿Y qué hace el juez? ¿Cómo está con el trabajo? No, mire, llega a las 7:30, se va a la 1:30, 2 de la tarde, hasta ahí llega, va a dar cursos al exterior, da clases en la facultad, pero no está terminando su trabajo, no, porque está desbordado. Pero ¿y mi caso quién lo atiende? No, bueno, mire, el juez ya se va a ocupar. Y esto lleva a una cuestión muy grave, ¿no? La justicia llega tarde. Precisamente. La justicia llega tarde, y cuando yo escucho tanta gente defendiendo a los delincuentes,
diciendo, bueno, la mayoría no tiene una condena, están procesados. O sea, no estamos hablando de gente que robó un pan y por eso está en la cárcel 10 años. No tienen una condena firme porque hay muchísimas instancias y por todo esto que estás planteando vos. Porque hay tribunales, faltan salas, por ejemplo, para hacer juicios orales. O sea, estamos hablando de que hay que sacar un turno para hacer un juicio. Claro, la provincia de Buenos Aires aprobó una ley de policía judicial, pero tenemos 50 personas, creo. Hace 3 años se aprobó. Para que sean un brazo ejecutor en la instrucción de una causa por parte de la justicia, la policía judicial, para no caer en la propia policía que a veces trastoca las pruebas, pero no tiene gente. Y es fundamental que levantar un hospital y no poner médicos, digamos. ¿Para qué sirve? Porque es fundamental que la sentencia venga en tiempo oportuno. Que no haya un gran tiempo, un gran lapso de tiempo entre el hecho y la condena, ya sea condenatoria o absolutoria. Absolutamente. Por el delincuente supuesto, en la presunción de que puede ser inocente, y por la sociedad. Y por la víctima y por la sociedad. Y por la sociedad, tal cual. Porque cuando se transporta en el tiempo una decisión judicial, ya la sociedad pierde noción del hecho. Realmente cuando la condena queda firme, ya están cerca de la libertad. Lo cual es un absurdo casi en plenitud, ¿verdad? Es un absurdo. El otro día recorrí tribunales y me impactaba ver los expedientes. Los expedientes, la parva de expedientes, todos escritos, papeles, parecía, qué sé yo, las películas, ¿no? De hace 20 años, 30 años. No hay casi computadoras. No están digitalizados los procesos. La verdad que con la tecnología hoy uno debería sentarse, como en cualquier país civilizado, medianamente importante, y casi por internet saber en qué lugar uno, con una clave, qué va pasando con su proceso judicial o no. Con las medidas de prueba, cómo leer los expedientes. Es elemental. Hoy en día eso es elemental que suceda. Es increíble. En todos los fueros debería ser así. El dictamen de casación me lo enteré en mi caso por la radio. ¿Perdón? El dictamen de casación, en mi caso, yo me lo enteré por la radio. La instancia inmediatamente anterior a la corte. Claro. O sea, la última, la tercera instancia judicial. Claro, digamos. cuando les bajan la condena, yo me entero por la radio, que les habían bajado la condena. Esa es la participación que tiene la víctima en el proceso. Si usted, de hecho, hoy quiere, se va al tribunal, se apersona... Miren, soy Carolina Píparo, sí, claro, la conocemos, ¿cómo le va? ¿Me permite la causa de mi juicio? ¿Se la dan? No, hoy no. Eso es el proyecto que mandaron a diputados. ¿Qué nos pasó a la sociedad para que esto nos ocurra, digamos? Bueno, Paulino, creo que en este momento está empezando a cambiar. No solo cambió el gobierno, sino que está cambiando las instituciones. ¿Por qué? Porque la sociedad, porque la gente lo está pidiendo a gritos. Y porque hay un hartazgo, ¿no? Y hay un hartazgo social evidente, en todo orden. Esto tiene que ser escuchado y tiene que ser de alguna manera cambiado, porque si no, vamos por mal camino. Carolina, 2 o 3 preguntas finales. ¿Vos entendés que con vos se marcó un antes y un después en el mundo de la discusión de la seguridad en la Argentina? Que tu caso fue algo que irrumpió en escena y que a partir de allí, porque hubo medidas en los bancos, las mamparas, sí, pero no lo sentí de ninguna manera. O sea, sí sentí obviamente lo de las mamparas, que siempre digo, era un costo cero para los bancos, poner unos plásticos, que era un proyecto que hacía 2 años que estaba en el Congreso, el de poner las mamparas y el de dejar de usar los celulares en el banco. Pero bueno, siempre tenemos que esperar a alguna persona que muera tan atrozmente como murió Isidro, para darle lugar a un proyecto que hacía 2 años estaba. Entonces creo que más allá de que obviamente bajaron muchísimo las salideras bancarias, no creo que haya marcado un antes y un después en la inseguridad, lamentablemente. O sea, sentís que todo fue recontra doloroso, sin embargo, ayudó al debate, no necesariamente a la respuesta del problema. No, de ninguna manera, porque el caso fue muy mediático, se logró una cadena perpetua para que después casación baje la pena en 2 o 3 años, que esto significa que a los 14 años
el peor de los casos, que es la persona que me dispara, va a estar 14 años presa. Esa es la cadena perpetua, o sea, saquémosle la palabra perpetua. Eso tenemos que empezar a llamar a las cosas por su nombre. Acá un asesino está 14 años preso, salvo Robledo Puch. Eso es lo que vale la vida. Mate a 1, 2 o 3 personas. Claro, no importa la cantidad de personas que mató. Gracias, doctor. Carolina, gracias. Gracias. Cuando escucho estas cosas me pregunto, ¿vos y yo estábamos en esta misma sociedad, en este mismo país?